Después de pagar las compras de la anciana en la tienda, ella me susurró en voz baja: «Cuando tu marido se vaya, no toques la nieve del patio». Me lo tomé a risa, pero decidí hacerle caso y no palear la entrada. Y cuando salí al porche a la mañana siguiente, me quedé atónita por lo que vi. Estaba en la fila de la caja de nuestro supermercado del barrio, aferrando mi bolsa de tela gastada contra el pecho. Tras las ventanas, una ventisca barría las calles. Diciembre había resultado especialmente nevado este año. A los 58 ya no andas corriendo por supermercados buscando ofertas. Empiezas a ir al sitio de siempre, cerca de casa, donde los empleados ya te conocen por tu nombre. Delante de mí, justo en la caja, una anciana encorvada, con un chal descolorido, rebuscaba nerviosa. Volcó monedas sueltas sobre el mostrador desde una cartera raída, contando con dedos temblorosos. En la cinta estaban las compras más modestas: una barra de pan, un cartón de leche, 3 patatas y una cebolla pequeña. «Señora, le falta», dijo con cansancio la cajera, una joven llamada Candice, con ojos agotados. «Le falta como $1. «¿Cómo puede ser, hija?», murmuró la anciana, confundida, volviendo a ordenar las monedas. «Yo conté. En casa lo conté todo». Detrás de mí, alguien suspiró con fastidio. La fila crecía y la gente tenía prisa por llegar a casa, lejos del mal tiempo. Miré la figura encogida de la anciana, sus manos enrojecidas por el frío, su compra barata, y algo me tiró por dentro. ¿Cuántas veces había pasado de largo ante la pena ajena, fingiendo no verla? ¿Cuántas veces me había dado la vuelta para no mirar la necesidad de otros? Pero hoy algo me hizo dar un paso adelante. «Candice, cóbrelo con lo mío», dije, extendiendo un billete de 20 por encima del hombro de la anciana. «Yo lo pago». «Ay, cariño, de verdad, no hace falta», se alteró la anciana girándose. «¿Puedo devolver algo?» «No se preocupe, señora», sonreí cálidamente. «No es nada, ni vale la pena mencionarlo». La anciana levantó la vista hacia mí, y yo me estremecí involuntariamente ante aquella mirada extraña, penetrante. Sus ojos no eran viejos en absoluto. Eran claros, profundos, como si me atravesaran, directo al alma. Era pequeña y frágil, el rostro surcado de arrugas profundas, pero en esos ojos brillaba un poder inusual, una sabiduría antigua. «Gracias, hija». Metió sus compras en una bolsa de cuadros gastada y su voz tembló de gratitud. «Tu bondad no se olvidará. Volverá a ti». Me encogí de hombros mientras pagaba mis propias compras. Pollo para un estofado, verduras, pan, un par de latas. Vernon se iba esa noche a otro viaje largo, una semana, quizá 10 días. Tenía que cocinarle para la carretera y abastecerme de todo lo necesario mientras él estuviera fuera. 32 años de casada, y todo ese tiempo lo despedí en sus viajes y esperé su regreso. Cociné, lavé, limpié. La vida corría por un surco gastado, monótono y predecible. Ya había recogido mis bolsas, dispuesta a irme, cuando sentí un agarre inesperadamente fuerte en la manga de mi abrigo viejo. La anciana estaba a mi lado, apretando la tela con sus dedos fibrosos con tal fuerza que no pude zafarme de inmediato. «Escúchame con atención, hija», susurró, inclinándose muy cerca, tanto que sentí su aliento. Olía a naftalina, hierbas secas y algo más, indefinible y antiguo. «Cuando tu marido se vaya de noche, no toques la nieve del patio. ¿Me oyes? Pase lo que pase y diga lo que diga, no palees hasta la mañana. Deja intacta la nieve blanca. No la toques». «¿Qué?», parpadeé confusa, tratando de entender aquellas palabras. «No toques la nieve hasta la mañana», repitió despacio, con claridad, como si clavara cada palabra en mi conciencia. Sus dedos apretaron aún más mi manga, casi hasta doler. «Prométemelo. Es muy importante. De ello depende tu vida. Cree a una vieja». «Ah, sí, de acuerdo». Acepté mecánicamente, liberando el brazo y retrocediendo sin querer. El corazón me latía con ansiedad. Esa mirada intensa, casi hipnótica, me inquietaba.
No voy a palear, lo prometo. La anciana por fin me soltó, asintió lentamente, como satisfecha con la promesa, y salió deprisa de la tienda. Sorprendentemente ágil para su edad, se disolvió en el torbellino de nieve tras las puertas de cristal. La vi alejarse. Luego negué con la cabeza, apartando aquella sensación extraña. La pobre debía de no estar del todo bien. Me daban pena los mayores, solos, pobres, viviendo en su mundo de fantasías y supersticiones. Quizá por la necesidad y la soledad, la mente se confunde, y por eso suelta tonterías sobre nieve y maridos. Afuera, me golpeó de inmediato un vendaval de nieve. Los copos helados se me pegaron a la cara. Me estremecí. Me envolví más en mi bufanda vieja y caminé rápido hacia la parada del autobús, donde ya se había reunido un pequeño grupo de gente aterida. Vernon y yo vivíamos en las afueras, en un suburbio tranquilo, donde las casas se alzaban en parcelas grandes. La casa había sido de mis padres, un lugar viejo y sólido, de muros gruesos, construido en los 70. Yo había sido su dueña muchos años. Revitalicé el jardín antes descuidado, planté manzanos que ahora daban cosecha cada verano y cuidé parterres de flores, rosas junto al porche, peonías a lo largo del camino. 32 años casada y durante casi 30 de ellos vivimos en esa misma casa, que para mí era hogar. El autobús iba cargado, sofocante, y olía a lana mojada. Me abrí paso hasta la ventana, apoyé la frente en el cristal frío y recordé las palabras de la anciana. No toques la nieve. ¿Qué clase de rareza era esa? La verdad es que esa misma mañana, mientras desayunábamos deprisa antes de salir, Vernon había gruñido que había que despejar sí o sí la entrada. Los montones crecían y los senderos estaban completamente cubiertos. Me ordenó ocuparme por la tarde para que quedara libre. Si no, no podría girar el coche. Y ahora una vieja senil me susurra cosas raras sobre la nieve. Una coincidencia tonta, nada más. La casa me recibió con ventanas oscuras y vacío frío. Vernon había ido por la mañana al depósito a preparar el camión y no había subido la calefacción. Entré, sacudí la nieve de las botas en el felpudo, me quité el abrigo mojado, crucé el suelo helado hasta la cocina, subí el termostato, puse la tetera al fuego, deshice las bolsas y coloqué todo en su sitio. Verduras en la despensa, pollo en la nevera, pan en la caja. Cada movimiento era habitual, practicado durante años. La casa se fue templando poco a poco. Los zócalos crujieron con un sonido acogedor mientras subía el calor y la tetera empezó a silbar. Vernon debía volver a las 6 para recoger sus cosas y la comida del camino. Empecé a cocinar como siempre. Limpié y corté el pollo, lo puse a hervir para un caldo fuerte, piqué verduras para la ensalada que a Vernon le gustaba llevarse, y saqué del congelador el pastel de carne que había preparado una semana antes, justo para su viaje. Prefería comida casera a los restaurantes de carretera. Decía que allí todo era químicos y mugre. A las 6 en punto, la puerta principal se cerró de golpe y el frío entró en la casa junto con Vernon. Entró con paso pesado, sacudiendo la nieve de la chaqueta pramo sobre el suelo, sin prestar atención a los charcos. Alto, de hombros anchos, con un rostro curtido y duro y ojos grises, fríos. 59 años, pero se veía sólido y fuerte pese a un cuarto de siglo al volante de un tráiler. 25 años de carreteras, miles y miles de millas por el país. Bueno, ¿ya está todo listo?, preguntó en lugar de saludar, sin mirar siquiera a su esposa, yendo directo a la cocina. Sí, Vern, lo estoy empaquetando ahora. Ya había sacado los recipientes y empecé a acomodar con cuidado la sopa ya tibia, el pastel de carne, la ensalada y el pan de maíz. Vernon se dejó caer en la mesa, se sirvió té de la vieja tetera de cerámica, añadió 3 cucharadas de azúcar y se quedó en silencio, clavado en la pantalla del móvil, tecleando rápido, sin mirarme ni una sola vez. Lo miré de reojo, ese perfil que conocía al detalle. ¿Cuándo empezó esto?
esta distancia, esta pared de hielo entre nosotros? ¿Hace un año? ¿2? ¿5? ¿Quizá 10? Antes, en los primeros años, volvía de los viajes cansado pero contento. Me abrazaba en el umbral, me contaba de la carretera, de la gente, bromeaba, reía. Y ahora, solo silencio, irritación en cada gesto, en cada mirada, como si yo no fuera su mujer, sino una sirvienta molesta. Limpia la nieve esta tarde, cuando oscurezca, soltó Vernon sin apartar los ojos del móvil. La entrada está enterrada. Mañana puede amontonarse aún más. Vernon, ya casi es de noche. La ventisca está fuerte. Empecé, pero me callé cuando levantó hacia mí su mirada fría. Dije, esta tarde, cortó. No eres una niña. Lo haces en media hora. No tengo tiempo. La ruta empieza temprano mañana. La carga es importante. Apreté los labios, seguí empaquetando en silencio los recipientes dentro de la gran bolsa de viaje. Me vino a la mente la frase de la anciana: cuando tu marido se vaya de noche, no toques la nieve. Una coincidencia extraña hasta lo imposible. Aunque, ¿qué coincidencia? Es invierno. Hay que palear cada semana, o más, con este tiempo. ¿A qué hora te vas?, pregunté en voz baja. En 1 hora, más o menos. La carga ya está lista y sellada, los papeles firmados. Vernon se terminó el té ya frío de un trago y se levantó pesadamente. Me ducho, recojo mis cosas y salgo. Subió al dormitorio. Yo me quedé sola en la cocina, comiendo despacio la sopa ya tibia que había hecho por la mañana. Tras la ventana, el viento aullaba y la nieve caía sin parar en copos grandes. Me acerqué. Corrí la cortina y miré al patio. La única farola junto a la verja apenas atravesaba el velo espeso, iluminando la nieve arremolinada. El camino hacia la verja estaba casi completamente enterrado. El banco de nieve llegaba casi a la rodilla. Unos 40 minutos después, Vernon bajó ya vestido con su ropa de carretera, con la bolsa pesada al hombro. Le entregué la bolsa de comida envuelta en varias capas. ¿Me llamas cuando llegues?, pregunté, sabiendo que por lo general no llamaba, pero lo pregunté por costumbre. Sí, respondió seco, tomando la bolsa sin mirarme a los ojos. Ni siquiera me besó para despedirse, como antes. Solo asintió. Oye, asegúrate de palear la nieve. ¿Me oyes? Si no, se acumula otra vez por la noche y mañana no podrás salir. La puerta se cerró con un golpe sordo. Oí su vieja camioneta arrancar y rodar por la calle nevada. El sonido del motor se fue apagando a lo lejos. Me senté en la mesa de la cocina, envolviendo mis manos en una taza de té ya frío. Se hizo silencio, un vacío y algo ansioso dentro de mí, aunque no sabía por qué. La voz de la anciana volvió, clara y persistente. No toques la nieve. Negué con la cabeza, intentando alejarlo. Tonterías. Supersticiones de viejos, pero algo me retenía de abrigarme e ir a palear como Vernon había ordenado. El cansancio me cayó encima de golpe, como un saco de arena. El día había sido largo y agotador. Me zumbaban las piernas, me dolía la espalda de la casa, y la ventisca era tan salvaje que por la mañana todo estaría cubierto otra vez. ¿Para qué sufrir ahora? Decidí no salir a ese frío amargo a arrastrar una pala. Ya lo haría por la mañana si de verdad era necesario. Vernon estaba lejos. No lo vería, no lo sabría, y si acaso le echaría la culpa a la ventisca. Diría que era inútil limpiar con ese tiempo. Subí al dormitorio, me puse un camisón viejo y cálido y una bata suave, y me tumbé en la cama con un libro ajado. Lo había empezado una semana antes, pero no podía leer. Las letras se me movían, los pensamientos se enredaban, volviendo una y otra vez al encuentro extraño en la tienda. ¿Quién era esa mujer misteriosa? ¿Por qué dijo exactamente eso de la nieve, del patio? ¿Y por qué me miró con tanta insistencia, con tanta seriedad, como si advirtiera algo terrible e inevitable? Fuera, el viento seguía aullando. La casa crujía bajo las ráfagas. Me levanté. Fui a la ventana del dormitorio y miré. El patio se ahogaba en una oscuridad total. Solo la luz débil,
amarillenta, de la farola junto a la verja, arrancaba del negro los copos gruesos que giraban. El camino había desaparecido bajo una manta blanca espesa. La verja, el porche, los rosales, todo enterrado, irreconocible. Una sensación extraña me apretó el pecho, como si esa noche tuviera que pasar algo inevitable, algo importante, de destino, algo que no se podía apartar. Volví a la cama y me tapé hasta la barbilla. No tenía sueño, pese al cansancio. Me quedé escuchando el aullido del viento invernal y no podía deshacerme de esa ansiedad creciente que me apretaba el corazón. El reloj viejo en la mesilla marcaba las 11. Vernon probablemente ya estaba lejos, corriendo por la autopista nevada, con la radio puesta, bebiendo café fuerte del termo, pensando en sus cosas. ¿En qué pensaba últimamente? Apenas hablábamos. Meses, años. Llegaba en silencio, dormía a la carretera, comía algo sin mirar, volvía a empacar y se iba. Vivíamos como extraños bajo el mismo techo, unidos solo por un papel. ¿En qué momento pasó? Busqué en los recuerdos. Quizá empezó cuando supimos que no podíamos tener hijos. Pero eso fue hace tanto, al principio del matrimonio, más de 30 años atrás. Entonces Vernon parecía consolarme, decía lo correcto, que viviríamos bien, solo nosotros dos, que la felicidad no era solo tener hijos. ¿O fue mi enfermedad grave hace 3 años, la operación, la recuperación larga y dolorosa? Vernon se volvió especialmente distante entonces, frío, como si yo fuera una carga, o como si se hubiera cansado de mí, de nuestra vida monótona, de esa casa vieja, de mi rostro envejecido, de todo. Cerré los ojos, intentando apartar los pensamientos pesados. Mañana sería un día nuevo. Tal vez todo se veía así por el cansancio y la soledad. Tristeza de invierno. Solo tenía que recomponerme, hacer algo útil. Cuando Vernon volviera en una semana, cocinaría algo especial, algo rico. Nos sentaríamos y hablaríamos como antes, de corazón a corazón. Hacía mucho que no hablábamos de verdad. El sueño llegó a trozos, inquieto. Me adormecía y despertaba bruscamente por ráfagas más fuertes, por el crujido de los marcos. Soñé con la anciana, su mirada que todo lo veía, sus dedos secos agarrando mi manga. «No toques la nieve», repetía en el sueño una y otra vez, como un hechizo. Me desperté temprano, aún oscuro. Miré el reloj con ojos pesados. Casi las 6. Afuera apenas clareaba. La ventisca por fin había parado por completo. El silencio era raro, denso, casi sonoro. Me levanté. Me puse una bata tejida sobre los hombros, bajé a la cocina, puse la tetera mecánicamente. Encendí el fuego, fui a la ventana y me quedé inmóvil, sin creer lo que veía. El patio estaba cubierto de nieve lisa, intacta, absolutamente blanca, pero desde la verja hasta la casa, hasta las ventanas de la planta baja, había huellas claras, huellas muy profundas, huellas de hombre, de botas pesadas y grandes. Definitivamente no eran de Vernon. Conocía sus zapatos, su talla, su manera de andar. Eran marcas totalmente extrañas. Alguien había venido a nuestra casa de noche. Había caminado por el patio, se había acercado a las ventanas, mientras yo estaba sola. Me quedé junto al cristal, agarrando el alféizar con los dedos blanqueados. El corazón me golpeaba tan rápido que parecía que iba a salírseme del pecho. No podía apartar la vista de esas huellas, intentando entender, comprender qué estaba pasando. Las pisadas profundas y claras iban desde la verja directo a la casa, rodeándola metódicamente por ambos lados, deteniéndose en cada ventana de la planta baja, como si alguien estudiara la casa con cuidado. Alguien había rodeado mi casa mientras yo dormía, sola, indefensa. Las manos me temblaron. Me aparté de la ventana, me tapé la boca para contener un sollozo, luchando por respirar. Tenía que calmarme, pensar con claridad. Quizá eran vecinos por algún motivo. No, imposible. Los vecinos de la izquierda, los Peterson, ambos mayores de 70.
Huellas así de profundas no podían ser suyas. El terreno de la derecha llevaba un año vacío. Los dueños se habían mudado a la ciudad hacía tiempo. La casa estaba cerrada. Al otro lado de la calle solo vivía la señora Higgins. Pero ¿por qué una anciana caminaría por el patio ajeno en medio de una ventisca nocturna? Me obligué a acercarme otra vez al cristal, mirando mejor. Las huellas no iban caóticas, sino con propósito. Desde la verja a las ventanas del salón, luego ordenadas junto a la pared a las ventanas de la cocina, después hacia la parte trasera donde estaban la despensa y la entrada del sótano, como si alguien recorriera el perímetro, mirando dentro de cada ventana, observando, comprobando. Un escalofrío me bajó por la espalda. Se me erizó la piel. Ladrones preparando un robo, pero no se llevaron nada. Ni siquiera intentaron entrar. La verja estaba cerrada con un simple pestillo, el candado intacto. Las huellas iban solo de la verja al patio y de vuelta. Eso significaba que la persona abrió, entró con calma, rodeó la casa y se marchó igual de tranquila, cerrando la verja sin prisa. La tetera silbó con un chillido y yo di un respingo por el sonido súbito. Apagué el gas con mano temblorosa y ni pensé en hacer té. Tenía que hacer algo urgente. Decidir, llamar a la policía. ¿Pero qué decir exactamente? Que alguien extraño caminó por el patio, pero no robó nada, no rompió nada, no forzó nada. Recordé al agente comunitario, Gareth Purnell. Lo conocía desde hacía años, desde que llegó a este distrito siendo muy joven. Ahora tenía más de 50 y seguía trabajando con diligencia. Lo conocían como un hombre responsable y atento. Podía acudir a él, podía llamarlo. Subí deprisa al dormitorio, me vestí a toda prisa, poniéndome lo primero que encontré. Pantalón de chándal cálido, suéter grueso de lana. Cambié las pantuflas por botas de invierno. Saqué el móvil, busqué su número en contactos. Los dedos me temblaban mientras marcaba. Agente Purnell, soy Elara Vance, de la calle Chestnut, casa 17. Perdón por llamar tan temprano, pero tengo una situación extraña aquí. Buenos días, señora Vance. Sonó su voz conocida, calma, un poco ronca. ¿Qué pasó anoche? Alguien vino a mi casa. Caminó por el patio, dejó huellas en la nieve. Yo estaba sola. Mi marido se fue de viaje largo y yo me asusté mucho. Entiendo. ¿Falta algo? ¿Forzaron la puerta? ¿Las ventanas están bien? No. Todo parece intacto, pero las huellas llegan hasta las ventanas por todos lados, como si alguien mirara adentro a propósito o buscara algo específico. Purnell guardó silencio unos segundos, pensando. De acuerdo, voy ahora mismo. 20 o 30 minutos como máximo. No salga de la casa por ahora, no pise las huellas bajo ninguna circunstancia y revise bien puertas y ventanas. Asegúrese de que todo esté cerrado. Muchas gracias, exhalé con alivio. Le espero. Colgué y empecé a revisar la casa. La miraba ahora con atención nueva, recelosa. La casa parecía extraña, hostil, insegura. Cada crujido familiar, cada ruido fuera me hacía sobresaltarme. Recorrí metódicamente todas las habitaciones de la planta baja, revisando ventanas. Todas estaban cerradas con pestillos. No había señales de intento de robo. La puerta principal estaba cerrada con 2 vueltas de llave y la cadena, tal como la dejé antes de dormir. Todo parecía en perfecto orden, pero eso no me calmaba. Al contrario, me inquietaba más. Volví, como atraída por un imán, a la ventana de la cocina. En la luz de la mañana las huellas se veían aún más claras, aún más aterradoras, muy grandes, muy profundas. La distancia entre pasos era amplia. Definitivamente un hombre. Alto, pesado, de zancada larga. Caminó sin prisa, con confianza. Sabía exactamente qué hacía y por qué vino. Los 20 minutos se arrastraron como horas. Me senté en la cocina, con una taza de té ya frío entre manos temblorosas, y no podía apartar la mirada tensa de la ventana. ¿Y si ese desconocido volvía ahora?
¿Y si estaba observando cerca, esperando el momento en que yo saliera o me distrajera? Por fin, unos faros iluminaron la ventana. Me levanté de un salto y miré. La patrulla reconocible. Gareth Purnell bajó del coche, un hombre afroamericano alto y corpulento, un poco mayor de 50, con chaqueta de invierno de uniforme y gorro. Corrí a la puerta y la abrí antes de que tocara el timbre. Agente Purnell, gracias por venir tan rápido. Me hice a un lado para dejarlo entrar. No es nada, señora Vance, es mi trabajo. Sacudió a conciencia la nieve pegada a sus botas pesadas y me siguió a la cocina. Su mirada experta captó de inmediato la ventana. Muéstreme exactamente dónde están las huellas. Salimos juntos al porche helado. El aire frío y punzante me quemó la cara y los pulmones. Purnell bajó despacio los escalones de madera que crujían, observando el patio nevado. Se acercó a las huellas, se agachó con cuidado y examinó cada marca durante un rato largo. Bota talla 12, quizá 13, murmuró. Huella profunda, suela con dibujo, parece bota de trabajo o militar. Viene desde la verja. Siguió con la vista toda la cadena de huellas, hasta las ventanas del salón, luego a lo largo de la pared hacia atrás y de vuelta a la verja. Muy extraño. ¿Quién podría ser? Me abracé, envuelta en la chaqueta vieja que me había echado encima con prisa, tiritando no solo por el frío. Esa es una pregunta muy buena e importante, dijo Purnell levantándose, sacudiéndose la nieve de las rodillas. Dígame, señora Vance, ¿tiene conflictos serios con vecinos? ¿Alguien se ofendió? ¿Guarda rencor? ¿No? ¿Qué dice? Hablamos normal con todos. Vivimos tranquilos, no molestamos a nadie, no peleamos con nadie. ¿Y su marido? ¿Cuándo se fue exactamente? Ayer por la tarde, sobre las 7. Se fue de ruta larga, al menos una semana, quizá más. El agente asintió lentamente, apuntando algo en una libreta gastada. Eso significa que esa persona sabía con certeza que usted se quedaba completamente sola. Muy interesante y preocupante. Abrió la verja con cuidado, entró sin prisa, la cerró y se fue. No corrió. Se comportó con confianza. Agente, ¿qué cree que hacía aquí? ¿Por qué venir de noche a rodear la casa? Eso es exactamente lo que tenemos que averiguar. Me miró con una seriedad pesada. Hay varias posibilidades. Tal vez reconocía lo valioso, preparando un robo. Tal vez comprobaba si la casa estaba vacía. O tal vez... No terminó la frase, pero yo entendí sin palabras. Tal vez preparaba algo peor que un robo, un ataque, violencia. ¿Algún vecino tiene cámaras de seguridad? Preguntó mirando hacia las casas cercanas. Pensé tensamente. La señora Higgins enfrente, creo que tiene. Instaló un sistema el año pasado, después de que le robaran el garaje a los Peterson. Excelente. Eso puede ayudar mucho. Vamos ahora mismo. Pedimos ver las grabaciones. Quizá la cámara captó quién vino y en qué coche. Cruzamos la calle nevada y vacía. La casa de la señora Higgins estaba justo enfrente. Prolija, bien cuidada, pintada de azul claro con contraventanas bonitas. Toqué el timbre en la verja. Al minuto y medio se abrió la puerta principal. Apareció ella en el porche, una mujer rellenita y amable de unos 70, con una bata floreada y el pelo gris recogido en un moño. Elara, cariño, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Entrecerró los ojos con preocupación al ver a la gente. Señora Higgins, hola. Verá, alguien extraño caminó por mi patio anoche. Hay huellas claras en la nieve. El agente Purnell vino a investigarlo. ¿Podemos ver la grabación de su cámara? Quizás se vea algo importante. Señor, ten piedad. Se llevó la mano al pecho. ¿Alguien extraño caminó de noche y usted estaba sola? ¿Y Vernon está de ruta? Dios mío, qué miedo. Sí, entren rápido. Claro, claro. Lo miramos. Entramos a su casa, cálida y acogedora, a un salón pequeño pero muy limpio, lleno de muebles viejos y sólidos de madera oscura. En la pared colgaba una TV de pantalla plana moderna y debajo había una caja negra del grabador con luces verdes y rojas parpadeantes.
La señora Higgins encendió la TV, algo nerviosa, manipulando varios controles. Aquí, creo que ya se ve. Agente Purnell, ¿usted entiende esta tecnología? Yo no mucho. Mi nieto lo instaló. El agente asintió, tomó el control y empezó a rebobinar con rapidez. Yo me quedé congelada, sin apartar la vista de la pantalla, temiendo perderme cualquier detalle en la imagen granulada, en blanco y negro. Se veía la calle frente a la casa de la señora Higgins, mi casa al otro lado, la verja de mi patio, parte del jardín. Dice que su marido se fue alrededor de las 7, confirmó Gareth sin apartar la vista. Sí, sobre las 7, quizá un poco más tarde. Rebobinó hasta las 8 y puso reproducción normal. La calidad era mala, granulada, borrosa por la nieve, pero se distinguía lo esencial. La calle estaba vacía, nieve cayendo espesa, visibilidad pobre. El tiempo avanzaba lento. 9, 10, 11. Aquí, mire bien, justo aquí, señaló con un dedo grueso. A un cuarto de medianoche, en la calle desierta apareció un coche desconocido, un sedán oscuro común. Avanzó despacio, se detuvo justo frente a mi casa. Un hombre alto con chaqueta voluminosa y gorro tejido hasta la frente bajó con calma. Era imposible distinguir la cara. Miró alrededor como comprobando testigos, luego abrió mi verja y desapareció en la oscuridad. Dios mío, susurré, sintiendo el estómago helarse, las piernas flojas. Unos 10 o 12 minutos después, el hombre reapareció. Salió del patio con la misma calma, cerró la verja con el pestillo, se subió al coche y se fue despacio, sin prisa, desapareciendo en la curva. Pausa, ordenó Purnell apretando el botón. Rebobinó un poco y congeló la imagen cuando el coche era visible. Lo mejor es esto, la matrícula. Difícil por la nieve y la oscuridad, pero quizá podamos sacar algunos números. Y aquí, en la puerta, hay un logotipo, alguna inscripción. Entrecerré los ojos mirando la mancha borrosa. En el lateral del coche se veía algo claro, una inscripción grande, un emblema. Parece coche de empresa, murmuró el agente. No de un particular. ¿Una organización, una firma? O quizá tasadores de una inmobiliaria. ¡Oh!, saltó la señora Higgins. ¿De una inmobiliaria? Me giré hacia ella sin entender. ¿Qué tasadores, María? ¿Por qué tasadores? No sé exactamente, titubeó. Tal vez alguien planea vender la casa y hizo una tasación. Se cortó al ver mi cara pálida, congelada. Ay, Elara, perdóname. Soy una vieja tonta. Tal vez dije una estupidez. Pero Purnell ya estaba alerta, como un sabueso. Señora Higgins, ¿por qué pensó inmediatamente en una inmobiliaria? ¿Por asociación? Se avergonzó. El mes pasado, un tasador vino cuando yo estaba mirando comprarle a mi hija un apartamento en la ciudad. También vino tarde. No tenía tiempo de día. En un coche de empresa igual, con un gran logotipo brillante en la puerta. Me pareció muy parecido. El agente amplió la imagen lo más posible. La escritura era difícil por la distancia y la oscuridad, pero la primera palabra se distinguía. Parecía hearth, algo así. Lo anotó. Tenemos que revisar todas las inmobiliarias de la ciudad y del condado y averiguar quién tiene coches con ese marcado. Yo me quedé sin palabras. Una idea insensata, increíble, giraba en mi cabeza hasta marearme. Un tasador de una inmobiliaria vino a inspeccionar mi casa de noche. ¿Pero quién lo llamó? La casa estaba a mi nombre, completamente. Yo no había dado permisos ni poderes. No planeaba vender nada. Era mi único hogar. Señora Vance. Gareth apoyó una mano pesada en mi hombro, suave pero firme. ¿Ha dado por casualidad a alguien un poder notarial para su casa? ¿Para vender? ¿Para firmar documentos? No, por supuesto que no, negué con fuerza. Ni lo he pensado. Esta es mi casa. ¿Y su marido? Vernon podría... Sentí que el suelo se me iba. Me quedé helada. Vernon. Pero él no puede hacer nada sin mi conocimiento y consentimiento. La casa está solo a mi nombre. En teoría no debería, asintió el agente despacio. Pero en la práctica pasan cosas feas. Fraude,
firmas falsificadas. Vamos a revisar todas las inmobiliarias. Si de verdad fue un tasador, vamos a descubrir quién ordenó esa tasación nocturna. Para el mediodía estábamos en la oficina de Hearthstone Realty, en el centro. Gareth había encontrado 3 agencias con logos similares en la base de vehículos. Llamó a todas, y en la tercera confirmaron. Sí, su tasador fue a la calle Chestnut, ayer por la tarde. El director, Isaac Graves, un hombre de unos 40 con traje caro, nos recibió con una cortesía fingida que ocultaba mal su nerviosismo. Por favor, siéntense. ¿En qué puedo ayudar? Ayer su empleado fue a la dirección 17 de Chestnut. Empezó Purnell mostrando su placa. Hizo una tasación. Queremos saber los detalles. Chestnut 17. Graves frunció el ceño, abrió una carpeta y hojeó. Sí, orden correcta. Tasación de casa privada con terreno. ¿Cuál es el problema? El problema es... Me incliné, intentando hablar con calma, aunque me temblaban las manos. Que esa casa es mía y yo no pedí ninguna tasación. El director levantó las cejas. ¿Cómo? La orden está a nombre del propietario. Mire. Giró la carpeta y mostró un documento. Vance, Vernon Michael, cliente, propietario, Vance, el Ara. Había un poder del propietario. ¿Qué poder? La voz se me quebró. Yo no di ningún poder. Graves parpadeó, confundido, rebuscó y sacó otra hoja. Aquí, poder de Vance E. Autoriza al cónyuge a representar intereses en transacciones inmobiliarias. Notariado. Me tendió el papel. Lo agarré clavando los ojos. Mi nombre, datos de pasaporte, dirección. Todo correcto. Abajo, una firma. Mi firma. Pero yo no la había hecho. Nunca. Es una falsificación. Susurré, sintiendo que la sala se me movía. Yo no firmé esto. El agente tomó el documento, lo examinó. Señor Graves, ¿cuándo le trajeron este poder? Hace una semana. Vernon Vance vino en persona. Dijo que quería vender la casa. Pidió una tasación. Procesamos todo. Acordamos la visita. Dijo que su esposa estaba al tanto, pero no tenía tiempo para ocuparse y confiaba en él. ¿Y no verificaron la autenticidad del poder? La mirada de la gente pesó. Tiene sello notarial, todo como exige la ley. Graves se removió. No estamos obligados a verificar cada poder con el colegio notarial. No es nuestro trabajo. Muéstreme toda la correspondencia con el cliente, cortó Purnell. Todo lo que tenga, documentos, contratos, correos. Graves asintió y se fue al ordenador. Yo me quedé mirando un punto. La cabeza me zumbaba. Vernon, mi marido, falsificó mi firma. Quería vender la casa, nuestra casa, sin decirme una palabra. Mire, Graves giró el monitor. Primer contacto hace 2 semanas. Escribió por correo, preguntó por tasación y venta. Fijamos reunión. Vino, trajo documentos, hicimos contrato de tasación. El tasador fue, inspeccionó la casa. De noche, dije apagada. A las 11, mientras yo dormía. Rodeó la casa, miró por las ventanas. El cliente pidió hora nocturna. Encogió los hombros. Dijo específicamente que de día había alguien y necesitaba que no se notara. No rechazamos si no viola la ley. ¿Y trabajar con documentos falsos no viola la ley? Purnell golpeó la mesa con la palma. Graves palideció. Yo no sabía que fueran falsos, lo juro. Todo parecía legal. ¿Qué pasó después?, preguntó el agente, señalando. Tras la tasación, hicimos el informe. La casa se valoró en $420,000. Vance aceptó el monto, pidió buscar comprador. Publicamos el anuncio. ¿Y un comprador ya respondió?, interrumpí. Sí, un hombre serio, listo para pagar en efectivo de inmediato. Programamos una reunión para pasado mañana para firmar el precontrato. Me cubrí la cara con las manos. Pasado mañana. 2 días más y la casa habría sido vendida. Mi casa, donde viví más de 30 años. ¿Dónde está ese comprador ahora?, preguntó Purnell. No lo sé. Llamó, dejó un número. Dijo que el dinero estaba listo. Quiere un trato rápido. Entiendo, apuntó el número. Señor Graves, el trato se cancela.
Se abre un caso penal por fraude y falsificación. Pero nosotros no tenemos nada que ver. Graves se levantó. Actuamos de buena fe. Nos engañaron. Lo resolveremos. Ahora entrégueme todos los documentos, copias de la correspondencia y el contacto del tasador. Media hora después salimos de la agencia. Yo caminaba como en un sueño, sin sentir los pies. Garrett me sostenía por el codo. Señora Vance, necesita sentarse. Hay un dinero ahí. Entremos. Nos sentamos junto a la ventana. El agente pidió té con azúcar para mí, café para él. Abracé la taza caliente, pero no lograba entrar en calor. El frío estaba dentro, helado y punzante. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué lo haría? Purnell suspiró. Dinero, señora Vance. 400,000 no es poco. Parece que lo necesitaba urgentemente o decidió empezar una vida nueva. Pasa. Pero esto es traición. 32 años juntos. He visto de todo. La gente cambia o muestra su verdadera cara. Tomé un sorbo de té. El líquido caliente y dulce me despejó un poco. ¿Qué hago ahora? Ahora iremos a la comisaría. Usted presentará una denuncia. Ya llamé. Abriremos un expediente. Citaremos a su marido. Pediremos peritaje caligráfico de la firma. Revisaremos al notario. Si probamos la falsificación, y la probaremos, se enfrenta a prisión. Fraude a gran escala. Prisión, repetí, extrañada de oírlo. Mi marido, con quien viví media vida, podía ir a la cárcel. ¿Y la casa? ¿Sigue siendo mía? Por supuesto. El trato es nulo. Los documentos son falsos. La casa es suya y nadie se la quitará. Asentí. Pasamos varias horas en la comisaría. Escribí la denuncia, expliqué, respondí preguntas. Purnell describió las huellas, el vídeo, la agencia. La detective, una mujer joven con cara cansada, lo anotó todo. Citaremos a su marido, dijo al final. ¿Cuándo vuelve del viaje? En una semana. Pero puedo llamarlo, decirle que vuelva antes. No, negó. No lo avise, que crea que todo va según el plan. Será más fácil detenerlo así. Acepté y salí a la calle. Ya oscurecía. Invierno, diciembre, días cortos. Garrett me acompañó al autobús. Aguante, me dijo. Sé que es duro, pero hizo lo correcto. No se puede dejar pasar algo así. Gracias, le estreché la mano. Si no fuera por usted... Vamos, es mi trabajo. Hizo un gesto. Debería dar las gracias a esa vieja que le habló de la nieve. Milagros, la verdad. Me senté en el autobús y apoyé la frente en el cristal frío. La anciana... ¿Cómo lo supo? Recordé sus ojos, su agarre seco en mi manga, sus palabras. Cuando tu marido se vaya, no toques la nieve. Si hubiera paleado por la tarde, como Vernon ordenó, las huellas no se verían. Nunca habría sabido que alguien vino, y por la mañana habría caído nieve nueva y lo habría tapado todo. Yo habría seguido viviendo, sin sospechar que me estaban vendiendo la casa por debajo, y en 2 días Vernon habría venido o llamado y diría que la casa se vendió, o quizá no diría nada y simplemente desaparecería con el dinero. ¿Y yo qué podría haber hecho? Probar algo habría sido casi imposible si el trato ya se cerraba. En casa me quité el abrigo, fui a la cocina, me senté junto a la ventana, miré el patio y las huellas, ya un poco cubiertas por nieve nueva. Debería comer algo, pero no tenía ganas. Me daban náuseas de pensar en la traición, en lo fácil que a Vernon le resultó engañarme. 32 años cociné, lavé, lo esperé de viaje. Cuando él estuvo enfermo, yo estuve allí, y él, frío, distante. Yo pensaba que era su carácter, que el trabajo lo gastaba, pero él solo esperaba el momento para deshacerse de mí. Vender la casa, tomar el dinero, empezar una vida nueva. Tal vez tenía a alguien, una mujer joven, bonita, y soñaba con huir con ella, y yo estorbaba. Las lágrimas me rodaron por las mejillas. No las detuve. Me senté y lloré, mirando la oscuridad fuera de la ventana. No lloré por mi marido, sino por mí, por los años perdidos, por una vida pasada con un hombre que al final resultó un extraño.
A los 58, quedarme sola con el corazón roto y la traición clavada en la memoria. Sonó el teléfono. En la pantalla, Vernon. Miré la llamada un buen rato y la rechacé. Un minuto después, un mensaje. ¿Cómo va todo? ¿Ya llegaste? Bien, hablamos mañana. Seco, corto, como siempre. No respondí. La noche pasó sin dormir. Miré el techo repasando todo lo que hubo entre nosotros, buscando el momento en que todo se rompió. O estaba roto desde el principio. Tal vez nunca me amó. Se casó por conveniencia. Necesitaba una casa, una dueña. Y ahora decidió que ya era suficiente, tomar lo que pudiera y marcharse. A la mañana siguiente me levanté destrozada, con los ojos hinchados. Me miré al espejo. Una cara ajena. Canas, arrugas, cansancio, vieja, fea. ¿Por eso decidió deshacerse de mí? No, basta, me enderecé. Basta de compadecerme y justificarlo. Es un criminal, quiso robarme, dejarme en la calle, y no se lo voy a permitir. Me vestí, bajé a la cocina, hice desayuno, me obligué a comer. Luego agarré el teléfono y llamé al abogado que Vernon había contratado una vez para papeleo. Expliqué la situación y pedí ayuda para el divorcio. Venga mañana y lo preparamos, dijo. Y está haciendo lo correcto. De inmediato. Cosas así no se perdonan. Colgué. Divorcio. Una palabra extraña. Nunca pensé que la diría. Siempre creí que Vernon y yo estaríamos juntos hasta el final. Como sus padres. Como mis padres. Para toda la vida. Pero resultó simple. Hasta que se aburrió. 2 días después, llamó Gareth Purnell. Señora Vance, su marido volvió. Lo detuvimos esta mañana cuando llegó al depósito. Lo estamos interrogando. ¿Quiere estar presente? No, respondí con firmeza. No quiero verlo. Entendido. Entonces le digo lo principal. Confesó todo. Dice que se endeudó. Perdió una suma grande en máquinas tragamonedas. Los acreedores lo amenazaban. Decidió vender la casa. Pensó que usted no se enteraría hasta que fuera tarde. ¿Y ahora? El caso va a juicio. Con la confesión y dado que el trato no se cerró, probablemente le den libertad condicional o una pena corta. Además, compensación por daños morales, $5,000. Está bien, gracias. Colgué. Tragamonedas. Deudas. Así que no era otra mujer. No era yo, vieja y fea. Solo dinero. Juego y estupidez. Y por alguna razón, eso no lo hacía más fácil. Tal vez otra mujer habría sido incluso mejor. Al menos habría una explicación humana. Pero así, vendió nuestra vida por deudas. La primavera llegó temprano, a finales de marzo. La nieve se derritió en pocos días, dejando la tierra oscura y los primeros brotes verdes. Estaba en la ventana de la cocina con una taza de café, mirando el patio donde una noche fría de diciembre quedaron huellas de un extraño, huellas que cambiaron mi vida. El juicio fue rápido. A Vernon le dieron 2 años de libertad condicional y la obligación de pagarme $5,000. El abogado explicó que era difícil obtener más. No hubo daños reales. El trato no se cerró. La casa se quedó conmigo. Vernon pagó de inmediato. En el tribunal miraba al suelo, sin levantar los ojos. No pidió perdón. El divorcio se finalizó un mes después. Vernon se mudó con su hermano y sacó sus cosas cuando yo no estaba. Me fui a casa de una amiga a propósito para no verlo. Cuando volví, la casa estaba vacía. La mitad del armario con estantes vacíos. En la pared, una marca clara donde colgaba su foto. Bajé las otras fotos, las guardé en una caja y las subí al ático. No las tiré. Al fin y al cabo, fue 1/3 de la vida juntos, pero ya no quería mirarlas. Las primeras semanas tras el divorcio fueron raras. El silencio era ensordecedor. Nadie cerraba la puerta de un golpe. Nadie exigía cena. Nadie gruñía. Caminaba por las habitaciones y no sabía si alegrarme o llorar. Los vecinos me apoyaron. La señora Higgins venía cada día con pasteles y noticias. Los Peterson me invitaban a té. El agente Purnell pasó un par de veces. Preguntó si todo estaba bien. «Es usted fuerte, señora Vance», dijo una vez tomando té.
No todas las mujeres a su edad deciden empezar de nuevo, pero usted lo está logrando. ¿Qué opción tengo? Reí. Sentarme a darme pena. Muchos hacen eso. Pero usted aguanta. Eso vale mucho. Empecé a pensar en trabajo. La pensión aún estaba lejos. ¿Y de qué iba a vivir? La compensación y los ahorros no durarían. No quería vender la casa. Era lo único que quedaba. Miré anuncios. A mi edad, pocas opciones. Dependienta, limpiadora, vigilante nocturna. Los requisitos daban miedo. Menos de 45. Experiencia. Habilidades informáticas. ¿A dónde iba una ama de casa con 30 años de experiencia de hogar? A principios de abril tuve suerte. La biblioteca local buscaba auxiliar de bibliotecaria. Medio tiempo, salario pequeño, pero cerca de casa. Fui a una entrevista con la directora, Nina, una mujer agradable de unos 60. ¿Experiencia con libros? No, pero leo mucho, toda la vida. Me encantan los libros. Hablé sincera. Leer había sido mi escape todos esos años. Eso basta, sonrió Nina. Necesito a alguien que ame los libros, no solo que fiche. Empiece el lunes. La biblioteca resultó un lugar tranquilo y acogedor. Un edificio antiguo, techos altos, parquet que crujía, estanterías con olor a papel y a hogar. Aprendí rápido. Ayudaba a los lectores, ordenaba libros, pegaba cubiertas. El trabajo no era difícil, pero era agradable. Poco a poco conocí a los habituales. Abuelas buscando novelas románticas, escolares con clásicos, madres jóvenes con cuentos, un militar jubilado con libros de historia. Un día, una lectora habitual, Vivian, de unos 70, se quedó en el mostrador. Elara, cariño, ¿tú no eres de quien hablaba María Higgins? ¿La señora Higgins? Sí, somos vecinas. Me contó tu historia del marido que quería vender la casa. ¡Qué ujasno! Apreté los labios. El chisme ya se había extendido por el barrio. Fue en invierno. Ya pasó. Pero hiciste bien en no aguantar. Vivian puso una mano en mi hombro. Yo aguanté al mío 30 años. Bebía, andaba con otras. Me levantó la mano. Me callé por los niños. Murió de cirrosis hace 10 años. Y solo pues de su muerte entendí cómo se puede vivir libre, sin miedo. Aún tienes mucha vida, continuó. 58 es joven. Mi amiga se casó a los 62, feliz como colegiala. No te rindas. Vivian empezó a venir más. Me presentó a otras señoras, Lucille, Tammy, Sora, todas de edad similar, viudas o divorciadas. Se reunían, iban al teatro, a exposiciones. Únete, ofreció Lucille. El sábado hay un concierto retro en el centro comunitario. Revivamos nuestra juventud. Acepté. Hacía mucho que no iba a ningún sitio. Con Vernon, la vida cultural se había acabado hacía 10 años. Él decía que era pérdida de tiempo. El concierto fue agradable. Canciones de mi juventud, 70, 80. Escuché melodías conocidas y sentí que algo se descongelaba dentro. Mis amigas cantaban, reían, compartían recuerdos. Después fuimos a un café y hablamos de corazón. Cada una tenía su historia dura. Al marido de Lucille se lo llevó una más joven. El de Tammy murió a los 45. Sora nunca se casó. Dedicó su vida al trabajo. ¿Sabes qué entendí?, dijo Tammy. La felicidad no está en los hombres, está en nosotras. Si tienes un hobby, amigas, un objetivo, eres feliz, pero si toda la felicidad está en un marido, él se va y ya. La vida se acabó, ¿no? Sora asintió. He estado sola toda la vida. Vivo, trabajo, voy al teatro. Una vida completa. Las escuché y pensé que tenían razón. Yo construí toda mi vida alrededor de Vernon, su horario, sus deseos, sus humores. Me olvidé de mí. Ahora tenía que recordar quién era, qué amaba, qué quería. En casa saqué un álbum viejo. Allí estaba yo, a los 20, estudiante de magisterio. Soñaba con ser maestra. Me casé. Quería hijos. No se dio. No trabajé. Me quedé en casa 30 años. Pero hubo sueños. Quería dibujar, viajar, aprender francés. Siempre lo dejé para luego.
y ahora nada me lo impedía. Saqué un cuaderno y escribí: ¿qué quiero? Aprender a dibujar, ir al museo de la ciudad, aprender francés, arreglar el jardín, encontrar un hobby. La lista era corta, pero era un comienzo. Sonreí por primera vez en meses, de verdad. Al día siguiente me inscribí en clases de dibujo en el centro comunitario, martes y jueves, justo mis días libres. La instructora, Alice, me recibió con calidez. «Nunca es tarde para empezar», dijo. «Lo principal es el deseo». Las primeras clases fueron difíciles. La mano no obedecía. Las líneas salían torcidas. Pero no me rendí. Volvía a casa y practicaba. A finales de abril dibujé mi primera naturaleza muerta, manzanas en un jarrón. La colgué en la cocina y sentía orgullo cada vez que la veía. En mayo decidí hacer un viaje. Me tomé el fin de semana, compré un billete de autobús a la capital del estado, caminé por museos, tomé fotos, me sentí libre y feliz. Al volver, sentí una oleada de fuerzas. La vida sigue. Empezó de nuevo sin engaños, sin frialdad. Una tarde de principios de junio estaba sentada en el porche con té. Olía a lilas en flor. Había plantado 3 arbustos en primavera. La señora Higgins se acercó a la verja. «Elara, ¿puedo pasar?» «Claro, entra». La vecina se sentó cerca. Quería preguntar: «¿Recuerdas a esa anciana que habló de la nieve?» Me estremecí. «¿Cómo olvidarla?» «Sí». «¿Por qué?» «Intenté encontrarla. Pregunté en la tienda. Nadie la conoce. Candice dice que la vio una vez. No volvió a verla». «Extraño», dije. Yo también pensé en ella. «Quizá era un ángel guardián». La señora Higgins bajó la voz. «¿Cómo supo lo de la nieve?» Reí bajito. «No lo sé. Tal vez intuición o experiencia, o tal vez destino». La vecina suspiró. «Tú pagaste sus compras, hiciste un bien, y ella te lo devolvió». Me quedé callada mirando el atardecer. «Tal vez sí. El bien trae bien». «¿Sabes, María?», dije despacio. «Estoy agradecida. Si no fuera por ella, habría seguido viviendo sin saber la verdad». Dolió. Fue humillante, pero me liberé de la mentira, del frío. Y ahora vivo de verdad, por primera vez en muchos años. La señora Higgins me abrazó. «Lo hiciste bien, Elara. No te rompiste. Muchas se habrían hundido. Pero tú te levantaste y seguiste. Estoy orgullosa». Nos quedamos hasta que se hizo de noche. Luego ella se fue y yo me quedé. Miré las estrellas, escuché el silencio y pensé en lo impredecible que es la vida. Nunca sabes qué pasará mañana, pero no da miedo. Recordé la frase de la anciana: «No toques la nieve». Tan simple, y cambió todo. Le di las gracias mentalmente a esa mujer desconocida. Gracias por la verdad, gracias por salvarme. Gracias por la oportunidad de empezar de nuevo. Y por la mañana me desperté con planes nuevos. Apuntarme a francés, plantar un parterre, vivir. La vida continuó, nueva, la mía, real. Y yo estaba lista. Si te gustó mi historia y quieres escuchar más, suscríbete a mi canal. Si quieres apoyarme, puedes hacerlo con súper gracias. Significa mucho. En los comentarios dime desde qué ciudad me ves y qué hora es, para que vea hasta dónde llega mi historia. He dejado 2 historias más en pantalla solo para ti. Haz clic en una hora y sigamos pasando tiempo juntos. Mucho cariño. Nos vemos pronto.